Pero les pido que ustedes sean quienes tomen la palabra en su casa, en su trabajo, en su lugar, y les digan que existe un proyecto, un camino, una salida, que no es más la del ajuste con promesas de futuro. Díganles que hay presente, y que porque hay presente, habrá futuro. Y el resto es únicamente más de lo mismo, más entrega, más traición, más república, más expoliación y más transferencia de la renta. Ponerse de pie y dar la batalla del buen combate. Muchas gracias. ¿Se escucha bien atrás, sí? Confirman, bueno. Bienvenidos todos, gracias por el esfuerzo de militar, no solo de estar. Estar es una cosa y militar es otra. Les pido a todos los que tengan sus celulares que transmitan en vivo, si pueden, en los Facebook Lives, graben, transmitan, utilicen los celulares para que se sepa lo que estamos haciendo, dónde estamos. Recién había una descripción que tiene que ver con la formación en el alcance que dispongamos y sin tiempo para hacerlo, de los fundamentos de la acción. Pero también se mencionó que no hay más tiempo, con lo cual no podemos esperar que el pueblo argentino pase por la universidad del nacionalismo y el peronismo para darle un diploma y después combatir. Así que no le vamos a pedir que egresen de la universidad, sino que simplemente sigan su voluntad. Porque hay, en esencia, motivos sobrados que no necesitan explicación, como el ruido de la tripa de chicos con desnutrición infantil, jubilados que no alcanzan al día 15 en su plan de vida, la eliminación del suministro de remedios oncológicos que significan una condena de muerte a los compatriotas que no pueden pagárselos, el desdén claro y absoluto por la educación pública, la destrucción clara y manifiesta de las Fuerzas Armadas. Y todos esos son motivos que no necesitan largas clases de historia, ni de filosofía, ni de economía, para que alguien entienda que el dolor de la patria es simplemente el dolor de su propio cuerpo. Somos un proyecto inconcluso. Hoy no se conmemora ninguna independencia, porque nunca fue. La Argentina nunca logró el estadio de independencia porque siempre dormimos con el enemigo. Y obviamente que somos hispanos de la corriente del Mediterráneo, desde la Grecia, la antigua Grecia hasta hoy, y que tenemos nuestras raíces hispánicas bien marcadas, que se conjugan con nuestros pueblos originarios y que dan como resultado de distintas etapas y olas inmigratorias la generación rica y próspera de un pueblo orgulloso que en algunos momentos de la historia logró que los patriotas conduzcan la administración del Estado que se llama gobierno. Y entonces hoy unos chicos que me hacían una nota me hablaban, me decían, pero existió Perón. Sí, claro, acá estamos para honrarlo. En estos edificios funcionaba la intendencia de lo que era la Quinta de Olivos de aquellos tiempos, que fue bombardeada. Porque donde está la Biblioteca Nacional, acá nomás a algunos metros, existía el chalet donde vivían Perón y Eva Perón. Y esa biblioteca se construyó con odio sobre las ruinas de aquel bombardeo, que no solo fue a la Plaza de Mayo, sino también a este solar, intentando matar a Perón. Y la biblioteca fue erigida en ese lugar bajo el concepto de los criminales de la Revolución Libertadora. No sé si les suena la palabra libertadora, libertad, liberales, ¿no? Y aquellos que fueron a aterrizar a Uruguay tenían escrito en los aviones: Cristo vence. Bombardearon el solar y después hicieron una biblioteca porque decían que donde había alpargatas ahora iba a haber libros. Y entonces construyeron la Biblioteca Nacional,
que también tiene una simbología en su estructura arquitectónica, porque los libros están arriba porque la sabiduría era algo superior y entonces las columnas soportan los libros en la altura. Todas simbologías delirantes de criminales y asesinos que no toleraron que el pueblo eligiera a sus dirigentes y esos dirigentes construyeran la oportunidad de una patria. Con interrupciones permanentes, golpes de Estado que obviamente traían bajo el poncho la financiación del mundo anglófilo. Se les hizo muy difícil hasta la batalla de Malvinas. Malvinas no fue una guerra, Malvinas fue una batalla en el 82. La guerra sigue su curso. La guerra es la continuidad de la política por otros medios. Cuando se agota la posibilidad de la acción política, la política recurre a otros medios. Esos otros medios son el uso de la violencia. Por eso existe la fuerza de la razón o la razón de la fuerza. Y en esos términos libramos una batalla que trajo como consecuencia el accionar decidido del mundo anglófilo de la destrucción de todos los cimientos de la Argentina del 82 para acá. Ustedes recordarán que Raúl Ricardo Alfonsín nos regaló una promesa básica, elemental y casi torpe. Nos prometió en el 83 que con la democracia se come, se cura y se educa. De esa manera, rindiendo a la Argentina y sometiéndola a las más precarias aspiraciones de cualquier aldea, sin vocación de patria, ni de protagonismo, ni de liderazgo. Y se inició en el 83 el camino de la resignación de una clase política, digo clase con profundo desprecio, pero que aún así, en ese estadio, existían muchos hombres y mujeres que venían de otras épocas y con la profunda formación de su militancia, como Julio Bárbaro, que, si no me equivoco, fuiste diputado en el 83. 73 y 83. Y 83. Y en aquella impronta, a mí me tocó trabajar sirviéndole café a Juan Carlos Pugliese, que era el presidente de la Cámara de Diputados, un magnífico hombre de la democracia argentina. Y se inició el camino del deterioro. Y fuimos perdiendo calidad institucional, parlamentaria, judicial. Entramos en la banalización de los 90 y entramos en un fracaso en la batalla cultural. Y todo eso fue generando una transfiguración del ser argentino, del ADN. Y entonces fuimos perdiendo identidad, y cuando uno va perdiendo identidad, va perdiendo los motivos que hacen a la lucha. Y quien no entiende por qué lucha, deja de luchar. Por eso, hoy, cuando es mucho más difícil que la población entienda por qué hay que luchar, hay que reducir la explicación a temas mucho más mundanos y simples para poder reclutar. Porque si profundizás o intentás profundizar, no te van a escuchar, no hay tiempo. La gente tiene hambre, sed de justicia, necesidad de techo, necesidad de salud. Y nadie que tiene las necesidades como dolores personales en sus cuerpos o el de sus hijos tiene tiempo para que le demos clase de historia. O que tengamos la soberbia o la pretensión de que escuchen nuestros fundamentos. Porque ellos no tienen tiempo, tienen que ver si le dan un mate cocido al hijo y a la noche. Los que estamos acá tenemos la oportunidad de dormir y comer. Y ese es un privilegio que muchos compatriotas hoy no tienen. Por eso las luchas no las dan los más pobres. Las tenemos que dar los que estamos mejor, los que tenemos un compromiso con nuestro estadio de mejor vida que nos obliga a combatir. Obvio es que el mundo ha cambiado y que estamos en otro escenario y que el teniente general Juan Domingo Perón no sería hoy lo que fue, porque era un hombre preclaro que trabajaba la prospectiva como centro de gravedad de sus políticas y por ese motivo seguramente hoy tendría una visión
hacia los próximos 50 años y no 50 años para atrás. Así que lo primero que les pido para honrar a Perón es que dejen de sacar la foto de Perón blanco y negro que tenemos en las paredes, porque era un hombre lleno de colores, que anticipó la batalla por el agua potable, la ecología, trajo la primer planta de soja a la Argentina y dijo que de eso íbamos a vivir y de eso estamos viviendo. Así que les pido que se saquen de la cabeza el Perón color sepia, que se saquen de la cabeza los pequeños cortos cinematográficos de propaganda de la década del 50, porque ese Perón se murió hace mucho tiempo. El Perón vivo es el que nos dejó el mensaje. El otro es el Perón muerto. Perón llegó a la Argentina y dijo: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Había progresado, había evolucionado. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos acá para convencernos entre nosotros, sino para convencer a los que están afuera. Y que de ninguna manera una palabra nuestra puede ofender a alguien que se pueda sumar a nuestro concepto de patria y de vida, porque si no somos una secta. Y es exactamente lo que no debemos ser, porque por eso hemos fracasado. Debemos abrir los brazos y el corazón a todos los que piensan distinto y hacerles lugar, porque entonces cuando construyamos una gigantesca mayoría que Perón construyó junto a su primer vicepresidente, que era radical, la fórmula fue Perón-Quijana. Perón se decía a sí mismo irigoyenista y reivindicaba la revolución del parque, de la cual yo soy fanático y ferviente defensor. Y aquellos tiempos unieron el irigoyenismo con Perón a través de Forja, de Homero Mansi, de Jaureche. Y el tercer movimiento histórico cobró sentido y se construyó en la Argentina, pero no logró la victoria. Fuimos una y otra vez interrumpidos. Y la Argentina es un edificio sin terminar. Es una obra en construcción, está llena de cal, de arena, de madera tirada. Y el problema es que nunca nos dejan encarar el final de la obra. Entonces ya hay algunos que dicen que la única solución es dinamitar el edificio y volver a empezar. Porque ya pasó mucho tiempo, está viejo, sale más caro remodelarlo que hacer uno nuevo. Y entonces empiezan las versiones de aquellos que impidieron terminar la construcción de la patria, que la patria ha muerto, que está terminada. Y entonces pretenden escribir la autopsia de la Argentina. Estamos en tiempos en que la Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. Por eso no podemos cometer la torpeza de la soberbia de querer convencernos entre nosotros o aplaudirnos entre nosotros, sino ir a convencer a los que tienen que ser convencidos de sumarse a nuestras filas, de construir patria, de defender la patria que será el techo de sus hijos. Porque estamos conviviendo con gente que vive en un territorio poblado sin patria. Coincidimos en el mismo espacio geográfico, nacimos todos en el mismo lugar y nos dan a todos el mismo documento. Unos somos patriotas, los otros son habitantes de un territorio poblado, sin patria, sin identidad, sin bandera, que solo pululan en el usufructo de una Argentina que les dio la posibilidad de nacer, comer y vivir. Y hasta le dimos universidad gratuita y pública que hoy quieren destruir. Por eso tenemos que tener claro a dónde vamos. Y yo les digo en voz alta que la Argentina tiene un solo destino posible y es la Confederación Argentina, o vamos a desaparecer. La República es un instrumento de saqueo que se ha transformado en un modelo de corrupción, expoliación, unitarismo y transferencia de la renta. Esta ciudad de Buenos Aires, que es ni más ni menos que el municipio 136 de los bonaerenses, se proclama autónoma en una delirante reforma de la Constitución, en donde los porteños se consideran autónomos. Creen que son
Mónaco, San Marino o el Vaticano, y creen que pueden administrar los bienes que subyacen sobre el suelo que nos pertenece a los bonaerenses, dividiendo la nuda propiedad del usufructo, para aquellos que hayan estudiado abogacía o conozcan de escribanía o de la escritura. Ellos creen que pueden administrar el usufructo, aunque la nuda propiedad, o sea, la titularidad de la tierra, sea nuestra, de los bonaerenses. Y en ese modelo loco y desquiciado de unitarismo se han criado gobernadores de provincias más unitarios que los porteños, que vienen a buscar un cheque que se llama coparticipación, lo cortan en pedacitos, le pagan los sueldos a los empleados públicos, que es lo único que saben hacer, y después el resto del tiempo lo dedican a viajar con señoritas en aviones sanitarios de la provincia a destinos caribeños, calurosos y paradisíacos. Con lo cual, la Argentina está muerta porque el principio de soberanía de las provincias ha sido secuestrado. Y yo quiero regalarles algo que ustedes tal vez no han percibido en toda su vida. Y lo digo muy convencido, salvo honrosas excepciones que se hayan percatado. Y es que cuando hayan leído alguna vez la Constitución Nacional, si la han tenido en sus manos, podrán ver que el preámbulo cita los pactos preexistentes, que son los pactos federales, preexistentes a la Constitución de 1853 y a la República. Lo que yo estoy seguro que ninguno de ustedes se percató, que el preámbulo cita pactos que no imprime en la Constitución. Entonces el preámbulo dice, esta Constitución está basada en los pactos preexistentes. Anda a buscarlos si lo querés leer, porque yo no te los voy a mostrar, no los voy a imprimir y no van a ser parte de esta edición de la Constitución. Y entonces te empiezan a contar los artículos de la Constitución Liberal de 1853, pero no te cuentan los pactos preexistentes que citan en el preámbulo. Esos pactos que no imprimen son los pactos federales, entre las provincias preexistentes al propio Estado Nacional y a la propia Constitución. La Argentina es confederal y para poder saquearla fue transformada en república. Y para poder esconder el asesinato se cita la confederación en términos abstractos con el nombre de pactos preexistentes. Y a ningún chico se le enseña en el colegio que esos pactos preexistentes son entre las provincias confederadas anteriores a la Constitución y al Estado Nacional Republicano. La vuelta de la vida ha llevado a la Argentina al default. Estamos en default absoluto y total. Les anuncio, por si no se dieron cuenta, que la Argentina está quebrada y terminada en materia económica financiera. Salir de una quiebra quiere decir pagar las deudas de esa quiebra. En este modelo de expoliación y transferencia de la renta, la Argentina está destinada a desaparecer porque se transforma en términos de economía liberal en inviable. O sea, que un juez, si tuviera la quiebra de la Argentina moderna en su escritorio, debería decretar la quiebra definitiva, ni siquiera la apertura de concurso, porque diría, es inviable, no puede pagar. Tenemos un gobierno de ocupación y liquidación. Han venido a liquidar la quiebra. No vienen a continuar el endeudamiento, vienen a liquidar el patrimonio para pagar la deuda. Diciéndole a la sociedad argentina que no hay más salida, que no hay más remedio, que la quiebra es ilevantable y por eso hay que liquidar el patrimonio para honrar las deudas. Y después volver a empezar, según su teoría. Lo real es que la Argentina en los próximos 4 años, lo que va de este año y 3 años más, debe un PBI completo. O sea, casi 300.000 millones de dólares es la deuda argentina entre junio de este año y 3 años para adelante hasta el fin del ciclo presidencial según la Constitución. Está claro que ningún gobierno, ni este ni ninguno, puede pagar un PBI de deuda y aparte vivir. Por ese motivo, este gobierno,
que es de ocupación y es de liquidación, acelera los tiempos del remate antes que la sociedad argentina se despierte y actúe en consecuencia. Por eso no tiene ningún sentido que ninguno de ustedes escuche qué está pasando en el Congreso. Importa nada lo que pase en el Congreso porque este gobierno está gobernando a través de un DNU que está vigente y que la Corte Suprema de este modelo expoliador, corrupto y ladrón de la República no deroga y deja correr para que el gobierno cumpla aceleradamente la liquidación del patrimonio argentino para el pago de la quiebra antes que abandonen la Argentina a su suerte. Por eso cuando algunos que dicen que son compañeros hablan de tiempos electorales, están siendo absolutamente funcionales al enemigo. Porque no hay ninguna posibilidad de dejar que este gobierno de ocupación siga gobernando. Por eso convocamos al juicio político. Están las planillas para aquellos que la quieran firmar. Impulsamos el juicio político sin que un solo legislador nacional de los que dicen ser de la oposición haya firmado el pedido de juicio político. Ni uno de los 99 diputados nacionales que dicen que son peronistas o alguna vez pasaron por la puerta de acá y entonces dicen que son peronistas, firmó el juicio político. Y ni uno solo de los 33 senadores que dicen que son opositores firmó el juicio político. Por lo cual, si no aceleramos los tiempos para que esos legisladores nacionales respondan al empoderamiento electoral del voto y el empoderamiento económico de sus salarios pagados con nuestros impuestos y aumentados con sus manos, mientras bajan las jubilaciones y liquidan el patrimonio nacional, en vez de juicio político vamos a tener asamblea legislativa. Porque los tiempos políticos se van a conjugar con la necesidad y la desesperación de un pueblo que ya no va a tener paciencia. Y entonces nos dijo el general también que cuando los pueblos pierden la paciencia, hacen tronar el escarmiento. Y eso está más cerca de lo que cualquiera se imagine. En Misiones tienen un ejemplo exponencial de lo que está pasando, hoy en Córdoba, y en cada casa de cada argentino empieza a despertarse la ira. Porque así como nosotros no podemos explicar nuestro proyecto, ellos ya no pueden sostener sus mentiras. Pero tenemos que tener claro que el pueblo argentino se va a mover por situaciones de percepción y no de convencimiento, porque no hay tiempo para convencer. El desarrollo de los acontecimientos es natural y no espera liderazgo, se produce. Por eso hay que estar preparados para momentos de tensión y desorden. Porque cuando nos robaron el tiempo, nos robaron la organización. Cuando la gente no tiene tiempo para ir a una reunión de un club de barrio, una asociación de fomento, el colegio de sus hijos, la cooperadora de los bomberos, cuando la gente se retrae en la participación social porque necesita comer, ir al sentimiento más primario de subsistencia, se ha destruido la organización social. Y eso es lo que pasa hoy. Pero con la misma fuerza que se descompone la organización social, se produce el rebote de la bronca social. Cuanto más aplastás un resorte, más violento es el momento en que se libera. Y esta sociedad está siendo aplastada, pero la Argentina es un resorte. Con lo cual están ejerciendo presión sobre algo que más temprano que tarde va a liberar su fuerza para volver a su lugar. Por eso yo digo, y el libro que está en marcha, la segunda parte del libro de Democracia Confederal, se va a llamar Democracia Confederal 2, después de las profecías. Porque estamos en terreno de cumplimiento de las profecías de Parravicini y Don Orión. A paso acelerado, parecen querer ser los protagonistas del final cumplido de aquellas profecías. Cuando Parravicini hablaba del hombre gris, no era alguien que se compró un traje. Hablaba de la sociedad gris, de una clase media gris,
que no participa, que no reclama, que tolera. Por eso lo llama grises. El hombre gris es una clase media que no ha sabido construir la lucha por sus derechos y su identidad. Pero Parravicini dice, si no ven venir al hombre gris, Argentina tendrá su Revolución Francesa. Y está claro que no están viendo venir al hombre gris. ¿Creen? Va llegando, va llegando. Ahí está. Está tocando el teléfono de Parravicini. Ahí está. Ahí está Parravicini diciendo que tengo razón. Y ese hombre gris se está despertando. Y estamos mucho más cerca de la Revolución Francesa que de la ley de bases. Yo les quiero hacer recordar que 20 días antes del helicóptero de Fernando de la Rúa, una ley se aprobó en el Congreso y se llamaba Ley de Intangibilidad de los Depósitos. 20 días después se quedaban con todos los depósitos. Y da la casualidad que en las últimas horas este gobierno, que ya casi resigna que no va a haber ninguna ley de base, no va a haber ningún pacto de mayo, no van a tener junio, le pidieron a la sociedad que no huyan al dólar desde los plazos fijos y entonces le pidieron a los bancos, y les pido a todos por favor que hagan memoria del 2001, que abrieran cajas de ahorro en dólares. Mi consejo hasta el último argentino que haya visto un dólar alguna vez es que se lo guarde en una lata de galletitas. Imagínense que si algún boludo a esta altura del siglo lleva un dólar a una caja de ahorro en un banco, háganle un diploma por pelotudo. Bienvenidos al tren. Pero el gobierno empieza a pedirle a la gente que lleve sus dólares al banco. Eso quiere decir que aquellas promesas electorales de vamos a conseguir todo el dinero que haga falta, Caputo ya tiene los préstamos otorgados, solo le falta asumir. Bueno, todo ha caído en cuenta de la realidad, y es que cuando estás en default, la carpeta de crédito, que cualquiera de ustedes tiene en un banco, una pyme, una cuenta personal, cuando está sobregirada de deuda, no se le presta más. La Argentina se sobregiró de deuda en el gobierno de Mauricio Macri. Y voy a hacer una defensa rara, pero genuina, de Cristina Fernández. Entregó el gobierno desendeudado, absolutamente desendeudado. Y Mauricio Macri se encargó de tomar el 120% de deuda del gobierno desendeudado que heredó de Cristina. A tal punto que un cachivache, que recuerdo el nombre, pero no la cara porque es tan bajito que nunca logré verlo, que se llamaba Duhovne, dijo en televisión: recibimos el gobierno desendeudado y lo vamos a endeudar todo. Y lo cumplieron. Está grabado. Y dejaron una Argentina sin ninguna posibilidad de crédito. Cuando Conchita Fernández asume el gobierno, le sugiero pública y privadamente que declare el default soberano, porque no hay ninguna opción de pagar la deuda, y que renegociar una deuda con más deuda era simplemente desquiciado. Y es efectivamente lo que hizo, porque pretendía simplemente pasar 4 años chateando con prostitutas hasta la madrugada, y para eso necesitaba no tener que gobernar. Y la manera de no gobernar era patear todas las deudas para el próximo gobierno, y con eso pasar 4 años en la Quinta de Olivos de fiesta en fiesta. Entonces decidió, junto a Guzmán, que toda la deuda contraída por Macri se iba a refinanciar con más deuda.
Y así llegamos a los números que les doy ahora, 300.000 millones de dólares en 4 años de deuda. El año que viene, 80.000 millones para el 2025. Con lo cual, entre la deuda pública en pesos y la deuda privada, la Argentina tiene destino de explosión económica, porque este ajuste supuesto, que es nada más que la liquidación de la quiebra, pero ellos le dicen ajuste para que la gente crea que de acá van a ir a algún lado. Ellos proclaman la paz de los cementerios. No va a haber inflación porque simplemente no va a haber gente. En esa actividad están ahora porque saben que el año que viene no hay ninguna posibilidad de pagar nada ni de refinanciar absolutamente nada que no sea con más deuda, pero los acreedores ya no te la refinancian porque no sos capaz de pagar ni la que tenés. Con lo cual, en medio del concierto de una crisis global llamada Tercera Guerra Mundial, la Argentina está simplemente anotada como un territorio poblado a saquear. No tiene protagonismo como Estado nacional, no tiene capacidad de defensa, y estamos en un estadio de saqueo en el cual ni siquiera necesitan ejercer la violencia porque han conseguido que la virome del gobierno, del Estado, de los argentinos esté en manos de delegados coloniales que se prestan en la burocracia de la administración del Estado a convalidar el saqueo de manera institucional. Por eso, el estallido inevitable ya no será como en el 2001. La frase no será que se vayan todos, la frase será que no quede ninguno. En ese escenario, ¿quién va a reemplazar el gobierno del Estado? Es la incógnita que nosotros debemos resolver. Yo convoco a los argentinos a dejar de revolver la basura. Y eso quiere decir que no sigan buscando caras conocidas de la televisión para armar gobiernos. Porque están reciclando la basura. Y lo que necesitamos es que los argentinos bien paridos que están en sus casas ocupen los lugares de conducción del Estado de una manera que se renueve la conducción de la política en Argentina. Y renovar no quiere decir que nuevo es igual a joven. Eso es falso. En política nuevo es el que nunca participó, no importa la edad. Y la Argentina tiene millones de argentinos bien paridos que son nuevos en la política porque nunca pisaron el terreno de la política para asumir responsabilidades. Y que son profesionales, contadores, abogados, o tienen oficios, son carpinteros, verduleros. Vieron que es muy divertido. Mi abuelo era almacenero y ahora le dicen emprendedor. Entonces, uno dice, pobre, mi abuelo no sabía que era tan importante, ¿no? Un día decidió poner un almacén y vivir de su laburo. Ahora es emprendedorismo. Claro, mi abuelo había puesto el almacén después de 40 años de electricista naval. O sea que el almacén se la puso cuando se jubiló. Y la puso con la plata de su jubilación. O sea que mi abuelo había sido un trabajador, un obrero calificado, con 40 años de relación de dependencia, que cuando se jubiló no quiso ser emprendedor, quiso poner un almacén y lo pudo hacer con la jubilación. Un país muy distinto al de hoy, donde el jubilado, que es un trabajador pasivo, no solo no podría emprender nada con su jubilación, sino que se le dice a los jóvenes que deberían empezar los 40 años bajo relación de dependencia, ponete un almacén. Que es el final, no el principio. Porque vos tenés derecho a ejercer tu profesión o tu oficio. Y entonces, alguien que se había recibido electricista, seguramente quería trabajar de electricista, ¿no? O sea, las ambiciones que ofrece el modelo del capitalismo occidental anglosajón, mi abuelo no la compró. Mi abuelo decía, yo soy electricista, quiero vivir de electricista, no me interesa ser emprendedor ni millonario, me gusta ser electricista. Y eso es el respeto a la felicidad planteada desde lo individual, qué quiere ser cada uno y no qué te quieren obligar a hacer. Y eso es el modelo nacional peronista. Es el estadio de felicidad del pueblo y de que cada uno elija para sí mismo
qué quiere hacer con su vida y tenga el derecho a la oportunidad y la igualdad del desarrollo individual dentro de un proyecto colectivo. Por eso nosotros le decimos a algunos compañeros equivocados que podrían sacarse alguna foto acá con carnet de peronista, y solo voy a dar las iniciales, Guillermo Moreno. No digas más pelotudeces, el peronismo no es capitalista, hermano querido. Yo para cualquiera que tenga dudas, todavía me queda un disco de Pasta con la marcha peronista donde dice combatiendo el capital. Tenemos que poder mantener la tercera posición. Y mantener la tercera posición es el equilibrio de un Estado productivo con valor agregado en el siglo XXI, en el siglo de las tecnologías, en el siglo del online, en el siglo de la inteligencia artificial que desafía los tiempos de la conducción moderna. Porque aquellos que creemos que estamos preparados para conducir debemos entender las circunstancias en que nos toca conducir. Hacerse del control del gobierno del Estado y administrarlo en función de un proyecto de justicia social tiene que entender los nuevos desafíos del trabajo, de las nuevas condiciones laborales, que por supuesto generan la reconversión de muchos sectores del trabajo, pero que deben ser complementarios con las tecnologías. Y ese estadio complementario de las tecnologías es que no se pierda un solo puesto de trabajo de un ser humano por la aplicación de una tecnología. Porque nosotros no buscamos la maximización de la renta, eso le corresponde a los privados. Pero los privados no pueden atentar contra el ser humano por el simple hecho material de la usura del capital que pretende que el dinero haga dinero sin trabajo. Con lo cual el Estado debe obligar al emprendedor privado a que gane todo lo que pueda en una matriz de empleo forzado compatible con las tecnologías. Porque el desafío de la Argentina es exportar más, no achicarle los costos al empresario. Si el empresario quiere hacerse millonario, nosotros estamos felices, siempre y cuando los dólares los vaya a buscar afuera. Y eso quiere decir ser competitivo. Y para ser competitivo nos debe demostrar qué va a producir para salir de las fronteras de la Argentina a exportar y traer divisas a la Argentina. El mercado interno, compañero, no va a generarse si no existe un Estado regulador, porque no existe mercado interno sin moneda, y la moneda no existe sin sustento de lo que tienen que o deben ser la planificación de exportaciones y reservas. La diferencia es que nosotros queremos estatizar el comercio exterior. Entonces, cuando uno ejerce el control del comercio exterior y la planificación industrial y tecnológica, y les voy a contar un secreto, no lo cuenten por ahí porque por ahí se entera alguien. No fue Stalin el que se quedó con las cajas de seguridad, fue Roosevelt. Y nadie le dijo comunista. Y el plan Roosevelt fue financiado con muchos dólares de las cajas de seguridad de los americanos ricos, porque obviamente en Estados Unidos en esa época la caja de seguridad no era de los pobres, ni de los trabajadores americanos, del metal. Y la planificación de crecer en el mercado interno también significa crecer en población. No es únicamente una ecuación en 47 millones de habitantes, de los cuales solo 18 forman parte activa de la economía y de los cuales más de la mitad están en negro. Para recuperar los derechos laborales perdidos y recuperar el mercado, Argentina tiene que abrir los brazos a una gigantesca inmigración.
100 millones. Y un plan de crecimiento poblacional de natalidad gigantesco. Porque necesitamos ser más de 200 millones de habitantes por el territorio, como lo es Brasil, para poder tener un mercado interno y un ejercicio de soberanía con ocupación territorial. Que ya nadie les cuente el cuentito de que la Argentina se defiende con conscriptos porque los toman de pelotudos. La guerra moderna necesita de fuerzas armadas altamente tecnificadas y profesionales que no permiten que un conscripto se cruce en el medio. Por lo cual, también les mienten en el delirio armamentístico de que la Argentina va a ejercer la soberanía de los territorios despoblados únicamente por el ejercicio de la fuerza. Eso es un delirio. Tenemos que tener capacidad de defensa, por supuesto, e incluso nuclear. Pero la única manera de defender la tierra es ocuparla, producirla, sembrarla. Y que cada uno, como dijo Perón, sea capaz de producir por lo menos lo que consume. 200 millones de habitantes es un objetivo. Y cuanto antes mejor. Cuantas más pariciones tengamos, mejor. Y cuanta más población se arrime a la Argentina, mejor. Porque el mercado interno no es una fantasía. Y la realidad es que sobre 18 millones de personas activamente económicas, el mercado interno es horrible, aunque esté al 100% de su capacidad. Para tener más aerolíneas argentinas necesitamos más población, para tener más trenes necesitamos más población, para tener más marina mercante necesitamos más población. No alcanza con la decisión política. No alcanza con decir, obviamente, en voz alta, Aerolíneas Argentinas no se vende, las empresas privatizadas deben volver al Estado, eso está todo claro. La pregunta es qué vamos a hacer para poder consolidarlas y que no vuelva a producirse el ciclo de expoliación. Que dentro de una década vuelvan a convencer a los argentinos de que hay que volver a privatizar. Yo les decía en la campaña de gobernador, y por eso le reclamo al compañero Kicillof sus torpezas liberales, que en este momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si hubiera sido yo, ya hubiera bloqueado la transferencia de los impuestos coparticipables y obviamente no hubiera aumentado un centavo ni de tarifas ni de impuestos a ningún bonaerense. Hubiera recuperado los 10 pesos de transferencia coparticipable y me los hubiera quedado en el Banco Provincia de Buenos Aires y hubiera aliviado a los bonaerenses de la carga fiscal y tarifaria en un momento en que un gobierno asesino y criminal de ocupación está destrozando el patrimonio de los trabajadores argentinos y de aquellos que se autoperciben clase media y ya no lo son hace mucho tiempo. Eso se llama confederación. Iniciar el proceso confederal. Salir de la República y de sus 3 poderes griegos, que son nada más que hoy la base de corrupción y expoliación y transferencia de renta, ir a un modelo confederal devolviéndole el poder absoluto a las provincias y los municipios, la devolución del cobro de impuestos, la devolución de los derechos de aduana, e ir a un modelo de elección indirecta de presidente que lo elijan las provincias en igualdad de votos frente al colegio electoral. Yo propongo en la reforma que el presidente pueda ser removido durante su mandato porque el colegio electoral debe pasar a cuarto intermedio después de elegirlo y tener la potestad de autoconvocarse para destituir al presidente cuando lo considere necesario, por mayorías especiales de los representantes de las provincias. La eliminación del Senado, que es una rémora monárquica, esto de que las provincias tienen que mandar un senador para negociar con el Poder Ejecutivo como si fuera un rey. O que el presidente tenga derecho a veto de las leyes o indulto de los condenados. Bueno, todo eso son rémoras de monarquías y si hay algo que los argentinos no somos, es monárquicos. Todo esto implica, como les dije, que tal vez sea muy difícil que le expliquemos todo esto a los argentinos antes que las cosas pasen. Las debemos repetir. El libro, la segunda parte del libro va a completar la del primero que se agotó. Vamos a intentar subirlo de manera digital, de lectura digital en los próximos días, para que el nuevo libro impreso físico, que es el 2, pueda ocupar el lugar en librerías y kioscos para la compra, y la difusión de la segunda parte, que es después de las profecías, es cómo hacemos para gobernar la Argentina. Porque el desafío es la gobernabilidad, no la explosión. Yo jamás los convocaría a una lucha que solo tuviera por objetivo destruir.
Yo los convoco a la Argentina del amor y de la construcción. Una patria donde todos están incluidos y fundamentalmente los que piensan distinto. Porque la garantía debe ser para todos el derecho a pensar. Pero hay un límite al derecho a pensar, que es el derecho a hacer que nadie piense cómo destruir la Argentina. Porque ahí se traza la línea del enemigo. Amigos y enemigos. Yo asumo la existencia del enemigo y obro en consecuencia en una planificación que dice que todos los bien paridos del lado de la patria debemos agruparnos, debemos comprendernos, debemos tolerarnos, porque si no lo que tenemos es únicamente soberbia. Yo le pido a todos los compañeros que creen que están para conducir que pongan una urna el domingo y que nos ganen. Si se animan, la solución de la unidad es la urna. Esa unidad de la que todos hablan pero nadie quiere, porque hablan de unidad proclamando el liderazgo virtual de X persona que tiene el derecho a ordenar y armar las estructuras partidarias y electorales a su solo saber y entender. Para nosotros, el único que tenía derecho a conducirnos de esa manera está muerto. Con lo cual, a partir de esa instancia, y como en el balcón dijo mi único heredero es el pueblo, no nombró a ningún pelotudo de los que estaba en el balcón, la solución para dirimir los liderazgos es una sola. Un domingo tempranito se abren las urnas, a las 6 de la tarde contamos los votos. Cualquiera que quiera imponer sus liderazgos delirantes a partir de las autoproclamaciones, autopercepciones y discursos redundantes en especies de convocatorias a que se disciplinen, ¿no? O sea, la convocatoria es, acá mando yo, vos seguime. Bueno, el último que hizo eso se llamó Carlos Menem, ¿no? El último dijo síganme, nos llevó a la revolución noventista. Con lo cual acá no hay que seguir a nadie, que tenemos que estar todos juntos y dirimir las diferencias de manera electoral. Hay que persuadir y enamorar, convencer, pero nos dijo obviamente que conducir no era mandar. Con lo cual no tiene que ver el rango con el mando. El mando es el empoderamiento de los subordinados a quien los conduce. No es quien tiene el rango el que manda. Y eso se muestra en combate. Cuando se entra en combate, no manda el que tiene el rango, manda el que tiene el respeto. Y en este momento lo que tenemos que buscar es el respeto, no el mando. Porque los que dicen que mandan son un montón. Y el respeto no lo tiene ninguno. Por eso en este momento yo los convoco a todos a convocar al respeto, al ejemplo. Y a saber que las etapas hay que pasarlas. Ahora estamos en una etapa en la cual lo primero que debemos hacer es terminar con este gobierno. La etapa electoral es secundaria por completo. Y para aquel que pregunta, bueno, ¿y si se cae el gobierno, qué viene? Había un sabio en el Mercado Central, casi le diría un Einstein, que cuando un chofer le dijo, maestro, ¿cómo acomodamos la sandía? Le dijo, arrancá, boludo, que se acomodan solos. Y estamos en esa etapa. Esta no es una etapa para excusas ni explicaciones, es una etapa de acción. Y en la acción se ordena solito los melones. Y obviamente, quien quiera conducir va a tener que demostrar sus capacidades. Porque hay un montón de gente que quiere mandar hasta que el enemigo pregunta ¿quién es el que manda acá? ¿Eh? Y hay un montón de generales que se empiezan a sacar la charretera. Bueno, vamos a ver cuántos quedan cuando haya que decir yo mando.
Pero es tiempo de acción. Ustedes saben que mientras estamos hablando, hay gente que está padeciendo un frío intolerable. Una cosa que es impensada, pero sucede, es que muchos que tienen estufa no las prenden, porque no pueden pagar el consumo. Y entonces hay un aumento de chicos que han dejado de ir a los colegios porque están engripados, porque tienen moco, porque... Y estamos hablando de sectores privilegiados que tal vez viven en un departamento, en una zona urbana, y padecen el frío porque no pueden sostener el consumo. Imagínense los que no tienen ni el departamento, ni la estufa, ni la opción de no prenderla porque simplemente están en una zona poblacionalmente marginal desde el urbano y conviven con el frío de la tierra y el techo de la chapa. Y mientras todo eso pasa, no podemos cometer el acto de soberbia de creer que tenemos un tiempo que no tenemos. Hay que ir a rescatar a cada argentino que sufre y sangra. Hay que acelerar el proceso de caída de este gobierno de ocupación. Y hay que estar preparados para que en la Asamblea Legislativa nadie venga con un picheto. Por eso, la acción es resistir, insistir y persistir. En el diálogo individual, en el diálogo corporativo con aquellos que tienen representación, hablándole a los honestos militantes sindicales y no a los travestis que andan negociando la dignidad de los trabajadores, los despidos y aumentos del 9% que firman como si hubieran recuperado las Islas Malvinas. Son muy pocos, Yo los convoco a eso, a que esta reunión y las que hagamos sean de despliegue, no sean únicamente un monólogo de nuestra parte, sino un diálogo permanente, que ustedes activen el diálogo, que transfieran, que militen los principios y que desarticulen la mentira mediática analógica que quiere contar que hay un gobierno que conduce exitoso y que esto recién empieza. Esto ya se ha terminado. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, nuestra parte, que es activar la individualidad de un proyecto colectivo. No hay manera de que esto salga si nosotros nos presumimos indispensables y únicos en esta tarea. Necesitamos convocar a todos, absolutamente a todos. Gremios, centros de estudiantes, trabajadores de todas las especies, autónomos, y plantearnos una sola tarea: terminar con este gobierno. Después se abrirá la disputa por el poder. Después se prenderá y se encenderán los mecanismos de la democracia para volver a elegir y decidir entre todos los argentinos. Nosotros vamos a estar proponiéndole a los argentinos, la Confederación, la salida de este modelo de expoliación y transferencia de la renta, de esta vergüenza de sometimiento voluntario a la colonia. Y por eso yo, cuando escuché que el infradotado psiquiátrico le contestaba a un trabajador que si no llegas a fin de mes ya te hubieras muerto, me permito decirle a este esquizofrénico que muchas veces el cuerpo no pide comida, pide venganza. Así que le sugeriría que vaya tratando de cerrar la etapa y salir corriendo, porque hay un pueblo que no come pero tiene dignidad y va a llegar a fin de mes solo para cumplir las profecías. A nosotros nos toca devolverle el plato de comida a cada argentino y su dignidad. Les agradezco infinitamente que estén acá, pero les pido que ustedes sean quienes tomen la palabra en su casa, en su trabajo, en su lugar, y les digan que existe un proyecto, un camino, una salida, que no es más la del ajuste con promesas de futuro. Díganles que hay presente, y que porque hay presente habrá futuro. Y el resto es únicamente más de lo mismo: más entrega, más traición,
más república, más expoliación y más transferencia de la renta. Ponerse de pie y dar la batalla del buen combate. Y esa batalla del buen combate se llama, sin lugar a dudas, patria y peronismo. Gracias a todos.